Bienvenidos a todos a un video tutorial de cómo utilizar SketchUp en su versión gratuita. En este caso es la versión 2017. Bien, cuando abrimos el programa lo primero que encontramos es en general esta interfaz. Aquí podemos ver varios desplegables como aprender, licencia o plantilla. A nosotros en este caso solamente nos interesa la de la plantilla. Si bien no hace falta elegirla ahora y que luego se puede cambiar, sí que es recomendable hacerlo desde el principio. Como podemos ver aquí hay muchas plantillas y dependiendo de la finalidad con la que queramos hacer nuestros modelos deberíamos elegir una u otra. Si leemos hay en milímetros, en pulgadas, para construcciones, diseños de arquitectura, de carpintería, de impresión 3D, etcétera, etcétera. En este caso nosotros o yo recomiendo utilizar la de 3D en milímetros, que son medidas más pequeñas. Si fuésemos a dibujar un aula o un colegio o una construcción, sería mejor utilizar alguna de las de arriba que están en metros. Bien, seleccionamos la de 3D en milímetros en este caso y le damos a empezar SketchUp. Bien, en principio esto es lo que nos aparecería por defecto. Puede que alguna de las barras de arriba no os aparezca o aparezca diferente o la interfaz sea ligeramente también de otra manera, dependiendo un poco de la versión de la que estéis trabajando. Yo cuando estoy grabando la versión gratuita más avanzada es la SketchUp Make 2017. Pero bueno, en general todas funcionan muy parecido o tienen prácticamente lo mismo. Las variaciones entre unas y otras versiones son mínimas. Bien, este tutorial es un resumen rápido de cómo utilizar SketchUp para dibujar cosas sencillas. No voy a entrar en profundidad en nada, os dejaré o podéis buscar vosotros mismos en YouTube tutoriales mucho más avanzados o más concretos. Imaginaos que queréis poner una esquina redondeada. Si este fuese un cuadrado, redondear esta esquina, pues podéis poner en YouTube, podéis poner SketchUp redondear esquina y os aparecerán cientos de vídeos, ¿vale? Pero yo no voy a entrar con tanta profundidad en herramientas o en recursos avanzados. Os voy a enseñar cómo se maneja, cómo se desplaza y cómo se dibujan cosas muy sencillas que con eso en principio nos es suficiente para empezar. Luego ya cada uno es libre de profundizar en lo que le interese o en lo que necesite para sus proyectos. Bien, lo primero es desplazarse. Esto de aquí, como veis, hay tres ejes, es decir, esto es un rectángulo en 3D y podemos modificar la vista, lo que sería rotarlo, ¿no? ¿Cómo? Si hacemos botón izquierdo, como veis, es para selección, así que este para movernos no nos vale. Botón derecho no hace nada, tampoco nos vale. Rueda del ratón, pulsarla. Si la pulsamos, nos aparece este símbolo, ¿veis el de las flechitas? Eso quiere decir que vamos a poder rotar mientras lo mantenemos pulsado. Así que mantenemos pulsado y rotamos, ¿vale? Para arriba, para abajo, como queráis. Como veis, esto nos ayuda mucho a mover la figura. Rueda del ratón para arriba o para abajo, es decir, desplazamiento. Como veis, para atrás o para adelante, hace zoom o lo deshace. Y por último nos faltaría un último control que sería la tecla de Mayús o Shift, que es justo la que está arriba del Control. Abajo a la izquierda del todo está el Control, justo encima está la de Shift, la dejamos pulsada y rueda del ratón, la pulsamos hacia adentro. Y como veis, puedo desplazarme, ¿vale? Esto al principio a lo mejor os cuesta un poquito, pero según trabajáis con la herramienta, os va a salir intuitivamente, ¿vale? Es muy sencillo. Bien, hasta ahí el tema de las vistas, de manejarse con las vistas, que eso es importante. Bien, lo primero que voy a hacer es seleccionar esta herramienta, la flechita. Esta herramienta es para seleccionar cosas, no va a hacer ni dibujar ni nada por el estilo. Solo va a seleccionar, por ejemplo, si yo selecciono este cuadrado, bien clicando algunas aristas o bien seleccionando todo, ¿vale? Mira. Puedo seleccionar elementos, caras, aristas, lo que sea. En este caso esto como no lo quiero, le doy a suprimir, que es el botón que pone sub, que está a la derecha de retroceso o a la derecha del enter, es una barrita, y lo puedo borrar, ¿vale? Bien, vamos a explorar un poco qué es lo que tenemos aquí en la ventana principal. Siempre que tengáis dudas de qué es lo que hace alguna cosa o qué puede ser,
Con que os pongáis encima sin hacerle clic, os sale un cuadradito que os dice qué es lo que hace de forma resumida. Por ejemplo, este de aquí. Rectángulo girado. Dibuja las caras rectangulares desde 3 esquinas. Si tengo 3 esquinas, puedo hacer un rectángulo. Hay muchas herramientas. Nosotros vamos a utilizar principalmente la de selección, lógicamente. La de borrar, que es como utilizar el suprimir que hemos dicho. Seleccionar algo. Si yo, por ejemplo, control Z, que es para deshacer elementos, o edición y deshacer, que es lo mismo. Si yo quiero borrar esto de aquí, también podría haberlo hecho con la goma. Hago así, pum, y me lo borra. Es lo mismo que seleccionar y darle a suprimir, la misma función. Vamos a utilizar la línea, mano alzada. En principio nosotros aquí no, pero os imagináis cómo es, que es dibujar a mano alzada. Rectángulo, círculo, un polígono de un número de lados en concreto, arcos, extrusión y poco más, ¿vale? Quizás alguno de medida. Hay muchas herramientas, todas son bastante intuitivas. Es coger, pinchar y probar a ver cómo funciona, simplemente. La primera para probar sería una línea. Voy a intentar dibujar un triángulo, ¿vale? Así que pincho en el origen, como veis sale un circulito y sigo arrastrando. No lo veis porque está sobre el eje, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es sacarlo del eje 3D. Aquí, ¿vale? Y pincho. Ahí, aquí y aquí. Tan sencillo como dibujar un triángulo. Él coge, nos sombrea y nos dice que eso es una cara. Como veis, lo puedo ver desde abajo, desde un lado es plano, etcétera, etcétera. Un triángulo cualquiera. Bien, imaginaros que quiero ahora, a partir de este rectángulo, lo quiero transformar en un polígono cualquiera, de 4 lados. Pues puedo coger un punto, pinchar aquí, por ejemplo, unirlo con este de aquí, y ya tengo un polígono de 4 lados. Si esta raya no la quiero, pues bien, cojo la goma y la borro, o control Z, selecciono la herramienta de la flechita, pincho en la flecha. Si no os coge, os podéis acercar, ¿vale? Porque a veces a lo mejor no es fácil desde lejos. La selecciono, suprimir y ya está, la deshace, ¿vale? Bien, esto es lo básico. Con esto podéis dibujar prácticamente cualquier cosa. Cosas importantes. Imaginaos que queréis que esto tenga una altura, es decir, que fuera como un pilar. Vamos a volver para atrás hasta la forma del triángulo, por ejemplo. Bien, pues hay una herramienta que es esta de aquí, que pone empujar o tirar. Esto lo que es una especie como de extrusión. Lo que hace es darle volumen a una forma geométrica cualquiera. Si yo le pincho, selecciono la cara. Como veis, no interacciona con ninguna otra cosa, solo con la cara. Pincho en la cara y muevo para arriba o para abajo. Como veis, lo que hace es extruir la pieza. Es decir, le da profundidad o altura. Y en cualquier momento puedo volver a modificarla. Pulso en la cara y la puedo volver a modificar. O incluso puedo coger, si queréis, la otra y también, ¿lo veis? Entonces aquí el juego de vistas, ¿veis? Cualquier figura geométrica él la puede extruir para adentro o para afuera, ¿vale? Bien, vamos a volver atrás con la que sea más sencillita. Este sería el funcionamiento prácticamente básico. A partir de aquí ya el jugar con la geometría es lo que nos ayuda. Por ejemplo, si yo quiero dibujar un triángulo perfecto, no me vale hacerlo a lápiz, porque yo a lo mejor pongo aquí, imaginaros, esta medida hasta aquí y hasta aquí. Y a lo mejor a mí me podía parecer que era un triángulo perfecto, un triángulo isósceles, pero no lo es. ¿Veis que este lado es más largo que este? Bien, ¿cómo puedo hacerlo? Pues para eso habéis estudiado dibujo, por lo menos básico, años anteriores, ¿no? En cursos anteriores. Pues, por ejemplo, a mí se me ocurriría utilizar una circunferencia que tenga este radio y ya sé entonces que de aquí a aquí es un lado, de aquí a aquí es otro y de aquí a aquí es el tercero, ¿vale? Porque esta medida del radio coincide con esta. Y ahora todo lo que me sobra, que es este trozo de circunferencia y esta, y esta, y esta, la borro. Cojo la herramienta de extrusión y ya tengo ahí un triángulo isósceles perfecto, ¿vale? Así podéis dibujar prácticamente cualquier elemento. Más cosas importantes que debéis tener en cuenta. Bien, a veces veréis que SketchUp os
muestra líneas auxiliares que tienen una función en concreta. Me explico. Si yo pincho aquí e intento moverme, como veis, el lapicero veis que no está justo encima de la línea. Quiere decir que él está intentando, como pone, mantener una paralela en el eje rojo. Es decir, que esta línea de aquí sea paralela a lo que estoy intentando dibujar. Puede que no tenga muy buen pulso o que no sea muy preciso, pero él interpreta que yo quiero intentar hacerla recta, ¿no? Por así decirlo, respecto al eje rojo. Entonces, si me desvío un poco más, evidentemente ya salta. Pero si no, él me hace como una especie de ayuda y me intenta hacer la línea recta, paralela al eje rojo. Bien, esto por ejemplo es una línea auxiliar que él no la está dibujando, ¿vale? Yo le doy botón de escape para cancelar el dibujo y como veis no hay nada. ¿Veis? Esto de aquí, por ejemplo, es otra línea auxiliar. Quiere decir que yo estoy ahora mismo paralelo al eje azul, a este de aquí abajo, ¿vale? Entonces, imaginaos que yo quiero hacer a partir de esto un cuadrado. Simplemente tendría que pinchar aquí, intentar hacer una línea paralela al eje rojo, como veis que está sucediendo, ¿vale? ¿Hasta dónde? Pues tendría que ser más o menos hasta aquí, ¿no? Más o menos, pero no sé cuánto, así que no pasa nada. Me paso, escape para cancelar, vengo a este punto, paralela al eje verde, ¿veis? Que me lo dibuja, y aquí me dice, ¿veis que me pone el cuadradito rojo? Significa que es intersección en la arista, es decir, intersección en esta línea negra, que es justo lo que necesito, ¿vale? Porque si me pongo por aquí, me paso, y aquí, que es paralela al eje verde, es justo como saldría mi cuadrado, ¿veis? Y ahora cojo, elimino lo que no me hace falta, fuera, fuera, y ya tengo el cuadrado perfecto. Aparece en muchos sitios. Imaginaros que quiero yo, en vez de levantar la figura, le quiero dar yo una altura en concreto, ¿vale? Pincho hasta aquí y digo, bueno, esta es la altura que quiero que tenga, ¿vale? Dibujo esa línea. Aquí tendría que hacer lo mismo. Como veis, me sale azul porque es paralela al eje azul. Y mirad lo que sale. Esto yo no estoy haciendo nada. Él aparece solo. Es bastante lógico visualmente ver que este punto y este están a la misma altura. Y por eso me traza esos puntitos. Así que le pincho y ya se queda aquí, aquí. Va a funcionar. Lo mismo por aquí. No sé, no me ayuda con ninguna línea auxiliar. Así que me paso un poquito. Desde aquí voy para arriba y ahí es donde debía cortar. Voy a girar un poco para que sea mejor. Este para arriba. ¿Veis que me ayuda? Me dice hasta aquí. Vale, perfecto. Sigo dibujando. Y fijaos lo que pasa ahora. Voy a cerrar esta arista, que sería la última. ¡Pum! Y me hace el cuadrado. Esta sería otra forma, sin utilizar la herramienta de extrusión, para dibujar figuras en 3D. Luego, por supuesto, que podréis aquí seguir modificándolo, ¿vale? Y esto que me sobra, pues lo quitaríamos. Bien, por último, así importante que debéis tener en cuenta. Aquí tenéis muchas herramientas, ¿vale? Y podéis incluso encontrar más en algún momento, aunque estas son las principales para que lo sepáis. Si le dais aquí botón derecho, os aparecen muchas más herramientas, ¿vale? Si utilizáis, yo qué sé, por ejemplo, edición, ¿veis? Aparece esta. Yo ya las tengo aquí sacadas todas y no las necesito, pero alguna puede que os falte a vosotros por defecto al abrir por primera vez el programa. Última cosa que quería comentaros. Para poner medidas en concreto. Voy a borrar esta figura, suprimir, y voy a intentar hacer un rectángulo de 50 por 20, ¿vale? Y luego lo voy a levantar una altura cualquiera que más adelante la defino. Bien, ¿cómo se puede hacer eso? Aquí hay herramientas de rectángulo, pero lo voy a hacer con la línea que se ve más claro, aunque esto se puede aplicar prácticamente a cualquiera. Luego, si queréis, lo hacemos con polígono, que suele ser también interesante de ver. Bien, voy a partir del centro y voy a hacer uno de los lados del rectángulo. 50 hemos dicho, ¿no? Bien, ¿hasta dónde llega? Pues no lo sé. ¿Cómo puedo saberlo? Pues fijaros, voy a expandir esto que no estaba bien puesto. Me pongo donde quiero. Imaginaos que quiero hacerlo sobre el eje para que quede alineado. Y voy a escribir con los números tal y como está, ¿vale? Aún no he dibujado, imaginaos que lo pongo ahí. Voy a poner, o voy a escribir 50. Fijaros abajo a la derecha, que se ha ido escribiendo la medida que yo quería, ¿vale? Entonces, le doy a Enter
y ahí está. Me dice que esto es lo que mide 50. Así que lo primero que voy a hacer es un poquito de zoom. ¿Vale? Esto lo he hecho para que lo veáis cómo lo dibuja igualmente. Lo voy a deshacer y lo voy a hacer sobre el eje para que quede centrado como decía. Así que me pongo así y pongo 50, enter, y me lo dibuja. Vale, voy a hacer los 20 de ancho. Me pongo aquí, pincho, dibujo como si estuviese dibujando y digo 20. Ahí está, ¿vale? Y ahora ya, con las líneas auxiliares, voy a poder hacerlo, ¿veis? Ahí está. Listo. Ya tengo un rectángulo de 50 por 20. Voy a darle una altura, imaginaros. Quiero que tenga de altura 30. Así que lo mismo, estoy dibujando hacia arriba sin hacer clic todavía. Pongo un 30, como veis abajo a la derecha. Esto con los números, ¿vale? Directamente del teclado. Y me dibuja un 30. Y ahora ya, esta, voy a hacer que tenga 30. ¿Cómo? Pues no lo sé. Sé que esta es paralela, ¿veis? Ahí está. Y de aquí a aquí, que él me ayuda, ¿veis? Que me la hace paralela. Pues ahí tengo 30. Y aquí subo hasta que me diga. Aquí. 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 Que me ayuda él. Y cierro, ya está. 50 por 20 por 30. ¿Lo veis? También podría haberlo hecho con la herramienta de extrusión. Cojo aquí, pincho en la cara, levanto y como veis la medida abajo a la derecha también varía. Es decir, que es susceptible de ponerle. Voy a ponerle, por ejemplo, 30, como habíamos dicho. Enter y me dibuja los 30. Sería otra manera. Bien, vamos a hacer lo mismo ahora utilizando la herramienta de polígono, que funciona similar, pero para que veáis que casi todas las herramientas tienen este sistema para fijar medidas o lados, etcétera. Bien, en la herramienta de polígonos, si nos ponemos encima, dice dibuja polígonos de n caras del punto central al radio. Es decir, necesito un punto central y un radio. Voy a poner por ejemplo, poner un radio de 30. Como veis, me lo dibuja ahí, ¿vale? Escape para quitar. Y ahora voy a coger la herramienta del polígono. Al pulsarle, como veis aquí abajo a la derecha, me aparece el número de lados que va a tener. Y de hecho ya me sale esa figurita. Voy a cambiarle, voy a por ejemplo ponerle 9. Le doy a 9, enter, y como veis me cambia el número de lados que tiene. Le pulso en el centro, establezco hasta donde era el radio, pincho y me dibuja ahí el polígono. ¿Vale? Entonces, si quiero dibujar otro polígono, podría haberle dado, por ejemplo, a 15 lados, enter, le doy y pongo. Podéis hacerlo con otro radio que aún no habéis dibujado, ¿vale? Pero bueno, lo mejor es que dibujéis primero el radio con el que vais a definir el polígono. Bien, otra herramienta así importante que no he mencionado, pero que deberéis tenerla en cuenta, son estas dos de aquí. Una que es la herramienta de medir y otra que es la de acotación. Acotación es para saber qué medida hay entre dos puntos. Por ejemplo, de aquí hasta aquí, como veis, me dice, pues estos son 30. ¿Veis? Lo podéis colocar donde queráis. Es como lo que llamamos nosotros habitualmente cotas, ¿vale? Para medir. Y esta de aquí de medir, herramienta de medir, es similar, puede cumplir la misma función, pero se utiliza de otra manera. Esto más que nada es para utilizar como plantilla. Es decir, quiero hacer aquí un cuadrado que tenga, imaginaros, 60 de largo. Entonces, este va a ser el ancho, el largo lo voy a poner de 20, ¿vale? Y ya el resto de medidas igual. ¿Vale? Como veis, estos son líneas auxiliares que nos pueden venir bien para dibujar luego el rectángulo, pero que no están dibujadas de por sí. ¿Vale? Esto no está dibujado porque si no, de hecho, me lo hubiese rellenado, me lo hubiese sombreado. Entonces, estas son para cotas y estas son auxiliares para colocar medidas. Que normalmente pues dices, pues mira, con esa me sirve porque ahora yo ya puedo dibujar desde aquí hasta aquí, que me la detecta, de aquí a aquí, de aquí a aquí, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y solamente son auxiliares, ¿vale? Como si tuviésemos una plantilla debajo a nuestro gusto, a nuestras necesidades. Entonces, tenedlas en cuenta que probablemente para hacer figuras complejas las necesitéis o os ayuden mucho para dibujarlas. Bien, por último, explicar cómo se guarda
este documento. Como esto es un archivo de SketchUp, pues va a tener un archivo correspondiente o con la extensión correspondiente a este programa. Para eso le daríamos archivo y guardar como o guardar. Si ya lo habéis guardado alguna vez, como siempre, podéis darle simplemente a guardar. Lo mejor es guardar como. Y al darle a guardar como, podéis establecer dónde queréis guardar el archivo. Importante, como siempre, este punto .skp es la extensión, no deberíais borrarlo. Mejor que modifiquéis solamente lo que viene antes del punto, ¿vale? Para que luego no os dé problemas al abrirlo en otro sitio, aunque siempre se puede recuperar, pero eso mejor no lo borréis. Bien, eso es el archivo con el que podemos modificar. También podríamos exportar, y exportar significa que nos va a proveer una imagen o un modelo en 3D. Como veis, aquí tenéis modelo en 3D o gráfico 2D. Esto sería más bien para poder visualizar la pieza 3D como una fotografía, por así decirlo, ¿vale? Entonces, en principio, nosotros vamos a utilizar de momento casi siempre solamente el de guardar el archivo de SketchUp y así podemos modificarlo en cualquier momento.